Sicaju Radio, transmitiendo desde Ciudad de Nezahualcóyotl a todo el mundo. Síganos, esto es Derecho. Esto es Libre la Liebre, un espacio de análisis, reflexión y diálogo jurídico, porque cuando el derecho se cuestiona, la justicia avanza. Una producción de Sicaju Radio, el Centro de Investigación y Capacitación Judicial. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo Juan Luis González Cantellano. Como todos los miércoles, gracias por el favor de su presencia en su espacio, Libre la Liebre, una producción más de Sicaju Radio. El día de hoy estoy muy complacido, extasiado con la presencia de mi querida amiga Nancy Villafán. Ella, como ustedes sabrán, ella pues tiene una amplia experiencia en las cuestiones de derecho. Déjenme confesarles algo. Fíjense que yo a ella la sigo ya hace bastante tiempo en sus redes sociales. Físicamente tiene muy poco que la conocí. Tuvimos el placer de conocernos aquí en las instalaciones de Sicaju, pero he sido su más ferviente fan y admirador. Me complace mucho tenerle aquí con nosotros, sobre todo para abordar esta clase de temas que sin lugar a duda son de mucha relevancia, de mucha importancia, pues para el sistema jurídico penal mexicano. El tema que hoy no estoy aquí es la reparación del daño en la ejecución penal. Y sin mayor preámbulo, maestra Nancy, bienvenida a su programa. Por No, favor, hombre. cuéntenos un poquito de usted. Bueno, pues primeramente muchísimas gracias a nuestro rector, el maestro Octavio, que siempre está impulsando este tipo de espacios, a usted por creer en mí. Y de verdad yo ya lo seguía, ya habíamos coincidido en muchos temas en común. Somos arduos en esto de dar las batallas y ya habíamos coincidido a través de redes sociales en temas en común. Sin embargo, pues la magia de conocernos personalmente pues fue hace poquito y la verdad es que los días domingos que tuve la oportunidad de estar por ahí, en donde usted hacía acto de presencia con esa maravillosa gentileza que lo caracteriza en las instalaciones de Sicaju, era maravilloso porque coincidimos en muchos temas. Yo recuerdo la última charla que tuvimos justamente con relación a un caso práctico de la reparación integral del daño y es de lujo. Ahí se nos juntó el amigo Ambris, que yo le decía hace unos minutos que es como el ajonjolí de todos los moles. Sí, ahí se vio todo, la parte procesal, la parte de ejecución y obviamente la parte de amparo, ¿no? Este tipo de charlas pues han sido bien enriquecedoras porque no solamente es la parte teórica, sino que hemos ido relacionando desde los conocimientos que usted tiene con toda la experiencia que lo caracteriza, el amigo Ambris desde el tema de amparo, todo siempre termina en el amparo, y me dio la oportunidad de aportar un poquito con lo que yo he venido estudiando. Justo de ahí salió la intención desde hace algunos domingos pasados de coincidir en este tema tan interesante que es la reparación integral del daño en ejecución de sentencias. ¿Quién soy, doctor? Bueno, pues primeramente también soy su admiradora porque yo no he escuchado ningún comentario malo de usted. Usted siempre, las personas que los he escuchado hablar de usted, usted tiene una calidad humana maravillosa y yo creo que eso es lo que se necesita en el ámbito jurisdiccional, pero aún más en donde usted se desempeña la ejecución de sanciones penales, porque ya vimos toda la parte del proceso, pero ahora nos toca ver la parte humana, la parte de las personas que están involucradas en ese tema de la ejecución. Yo, pues, soy una estudiosa del derecho, me gusta muchísimo estudiar, me gusta mucho estudiar por mi cuenta, soy muy inquieta, me lleno de cuestiones que siempre mantienen atenta mi mente. Y la verdad es que yo no sé decir que no a las cuestiones que siempre implican, pues, echar adelante algún tema, ¿no? Diría el maestro Mogollán, que tenemos un punto de coincidencia, nos gusta siempre aportar para mejorar. Y yo sí creo que el derecho tiene que convertirse en esa cuestión social, en esa cuestión bonita con la que yo en algún momento inicié la licenciatura. Le estoy hablando del año 2003, 2007, que concluí la licenciatura, y todavía tenía esa expectativa, ¿no? De que un día los abogados nos convirtiéramos en eso que yo veía en mis grandes maestros en la Facultad de Derecho. A mí me gusta mucho la docencia, me gusta mucho la enseñanza, me gusta mucho meterme en asuntos en donde siempre me ponen a pensar constantemente. Eso soy yo y bueno, pues como ser humano, pues la verdad es que coincido mucho con el tema de satisfacer las necesidades de las víctimas. Creo que
a usted y a mí, y a muchos de los que nos están escuchando el día de hoy, nos tocó ver los procesos penales, ya sea porque estábamos estudiando o porque nos tocó salir de la licenciatura y ejercerlo, en donde el meollo del asunto siempre era la persona pues que había cometido la conducta delictiva. Y yo siempre les digo a las víctimas, siempre les hacíamos ojito para llamarlas a que presentaran su testimonio cuando se estaba integrando una averiguación previa, y a lo largo del proceso penal las olvidábamos. Y como ejemplo, las sentencias que se dictaban, pues siempre el Estado mexicano, igual que siguiendo quizá la batuta de muchas otras naciones, se busca que la pena cumpla eso, que sea ejemplificativa. De si nos remontamos, doctor, hacia los años en donde el derecho penal comenzó a surgir como tal, pues la pena siempre ha buscado ser ejemplificativa. Nos vamos a aquellos entonces en donde las personas incluso que eran sentenciadas, que eran condenadas, eran expuestas públicamente para que el resto de la sociedad observara cómo es que se ejecutaban esas sanciones, en donde las personas no solamente era el te vamos a matar, sino la forma en la que las torturaban previo a privarlas de la vida, porque la mayoría de las conductas graves o gravísimas en un contexto social se sancionaban con someter a la persona a la pena de muerte. Ahí tenemos estos libros hermosos que se escribieron a lo largo de la historia, uno primordial, el Tratado de los Delitos y de las Penas de César Beccaria, en donde se hacía una crítica justo a la forma en la que el Estado perseguía las conductas jurídicas antisociales, ¿no? Y creo que no hemos evolucionado mucho, doctor, porque hablamos muy bonito, de dientes para afuera, de la reforma constitucional de junio de 2008, en donde pusimos ahí un apartado, sea el artículo 20 de la Constitución, y dijimos, bueno, también, si las personas inculpadas, procesadas, van a tener una serie de derechos, pues hay que volver a ver a las víctimas, porque usted no me dejará mentir, cuando iniciábamos la capacitación por ahí en el 2008, específicamente en el Estado de México, que fue uno de los puntos en donde todo esto empezó a jalar enormemente, pues volteábamos y decíamos, el sistema de justicia penal va a ser más garante, va a ser más transparente, va siempre a voltear a ver a los derechos de las personas involucradas en esa conducta delictiva, y a las víctimas vamos a darles el trato en condiciones de iguales. Bueno, pues sí, incorporamos constitucionalmente el apartado C en el 20 de la Constitución. Quizá, y todavía nos cuesta un poquito de trabajo, porque usted me dirá si es o no correcto, en el ejercicio diario en las salas de audiencia, nos cuesta trabajo quitarnos la idea de que hoy el Ministerio Público ya no es un representante de las víctimas, y que las víctimas tienen asignado desde el primer momento en el que acuden ante el Ministerio Público a denunciar un hecho delictivo a una figura técnica que se llama asesor jurídico, ¿no? Y que el asesor jurídico no es solamente el sartén que tiene teflón, debería de tener una actividad técnica especializada desde el momento uno en el que inicia el procedimiento penal. Hoy tenemos un conjunto de derechos que incluso se vinieron desarrollando arduamente por la extinta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se configuró un derecho a la reparación. Primero, un derecho a la reparación del daño a favor de las víctimas. Evolucionamos en la reforma constitucional de 6 y 10 de junio de 2011 a que la reparación del daño, además, hoy constituya un derecho fundamental a las víctimas. Ya no hablamos solo de la reparación del daño, que era más vista como una pena que como un derecho fundamental. Pasamos al tema. Maestra. Fíjese, maestra, qué interesante se convierte este tema, porque coincido plenamente con que nos ha faltado responder estas preguntas del por qué se pena y para qué se pena, ¿no? Finalmente el Estado tiene una razón del por qué debe penar. Yo siempre resumo que el derecho penal, como el Código Procesal establece, tiene por objeto esclarecer el hecho, castigar al culpable, proteger al inocente y reparar el daño. La ejecución penal, por su parte, que no es parte del proceso penal, de acuerdo al 211, que es un procedimiento autónomo independiente, su objeto final es lograr una efectiva reinserción social. Eso establece la ley nacional. Y en su conjunto, creo que el derecho penal en general tiene por objeto hacer patentes estas teorías de prevención positiva y negativa, general y especial. Sin embargo, creo que a veces los juzgadores perdemos de vista las verdaderas razones del derecho penal. Bien, esta serie de reformas 2008-2011 se reconoce ya como un derecho fundamental de la víctima la reparación del daño, se le da entrada a la víctima ya como sujeto procesal, ya no queda a cargo del Ministerio Público esta representación, y como usted bien lo señala, la víctima desde el momento en que sufre este daño debiese contar ya con esta figura de un asesor jurídico
que debiese de materializarse y no ser meramente, como bien lo señaló mi querido Bamburis, en una lista de buenos deseos, ¿no? Esa frase creo que va a quedar memorable ahí porque efectivamente lo resumo de esa forma. A mí me llama mucho la atención que yo no sé si es pereza o es ignorancia, que muchos de quien ejerce esta bonita profesión y son contratados como asesores jurídicos, a veces no tienen ni idea de cómo está funcionando la asesoría jurídica y desde qué punto pueden ya legitimarse como tal y comenzar a hacer gestiones encaminadas evidentemente hacia la reparación del daño. La razón de la invitación con usted, maestra, es porque sé que es especialista en derecho victimal, porque algún día alguien me hizo una crítica que yo humanizaba demasiado a la persona del sentenciado y que yo dejaba de lado a la víctima. Y mi argumento es, yo estoy humanizando propiamente a la justicia, en todo su plano. Yo sí creo en la reinserción social, yo sí creo que las personas que llegan a la reclusión, en muchas de las ocasiones, previo a ser victimarios, fueron víctimas de un entorno social, víctimas de la miseria, víctimas de la violencia, víctimas de un padre abusivo, drogadicto, violador, en fin, víctimas de muchas circunstancias y en muchas de las ocasiones, maestra, lo tengo que decir, víctimas del propio sistema judicial. Es desafortunado tener que reconocerlo, pero es una realidad. Pero no solo las personas sentenciadas, también las víctimas. Las víctimas. Como tal, también son víctimas del sistema judicial. Porque, como usted lo señaló hace unos momentos, tenemos la norma plasmada y es hermosa. Uno la lee y uno aspira a que se haga realidad, a que algún día esto realmente suceda. Pero en la práctica, maestra, vemos que pareciera que todo esto es una bella lista de deseos, ¿no? Y comenzando, maestra, no solo por esta parte que yo señalé que era quizás pereza o quizá ignorancia, no solo en quien postula el derecho, muchas de las ocasiones en los operadores de los sistemas de justicia penal. Claro. A mí me sigue impresionando ver sentencias en materia penal donde se condena una reparación del daño moral y material. En esos dos puntos. Es lamentable que como operadores del sistema de justicia estemos de alguna manera mezclando un plano de derechos humanos que prevé la Ley General de Víctimas con un plano civil indemnizatorio, ¿no? O sea, creo que los daños materiales deben de obedecer de alguna manera a una cuestión compensatoria y que los daños inmateriales como la medios de restitución, la compensación, no sé, o sea, creo que estamos enfocando mal. Yo deseo como juez de ejecución de sentencias poder ver algún día una sentencia donde me hable de la forma como tienen que ser estas medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, no repetición, que me digan que esta compensación tiene que ser enfocada hacia daño material, daño moral, procesante, daño emergente, no sé. Sin embargo, vemos este error judicial o esta desatención englobada en dos conceptos, que nos trae una serie de problemas a futuro muy complicados ya hablando de la ejecución penal. Demasiado complicados porque a veces no hay una fórmula jurídica para poder resolverlos. Y es lamentable tener que dejar a la víctima en un estado de incertidumbre y en un deseo de reparación del daño que a veces es de imposible cumplimiento. Y entonces estas máximas, ¿dónde quedaron? ¿Dónde están? O este clamor social que tanto se luchó por él para la reforma de 2008, ¿dónde quedó? Maestra, para que podamos abordar este tema de manera clara y quienes nos siguen en esta transmisión puedan de alguna manera digerirlo, me gustaría que hiciéramos un caso hipotético para que podamos ir de alguna manera Claro. desmenuzando. A mí me encanta siempre y me he robado en mis clases a este personaje que usted siempre cita, de nombre Juan Pistolas. Juan Pistolas es un sujeto de 42 años. Él fue sentenciado a 2 años de prisión por un delito de lesiones calificadas. Esto sucede en un contexto de riña donde le provoca a la víctima una discapacidad permanente que le impide continuar laborando
como operador de maquinaria pesada. Llegan a juicio, el tribunal de enjuiciamiento condena y fija una reparación del daño, así en términos generales, dice 1.200.000 pesos por daño material, 500.000 pesos por daño moral. Nunca se pronuncia sobre el proyecto de vida, sobre medidas de rehabilitación, satisfacción o repetición. Llega este asunto a la ejecución penal. Juan Pistolas está privado de su libertad, está haciendo actividades carcelarias, industria penitenciaria. Él tiene un ingreso mensual de 1.500 pesos en el centro penitenciario y él dice, pues yo sí quiero pagar, pero pues gano muy poquito y entonces en ese tiempo que llevo ya de reclusión, solo he podido aportar 20.000 pesos para la reparación del daño. Obviamente es una cantidad irrisoria al lado de lo que fue condenado. Afirma no contar con bienes a su nombre ni algún tipo de ingreso externo que le pueda ser comprobado. Por su parte, la víctima hace promociones y dice que él tiene una condición médica que requiere tratamiento permanente. Él dice la reparación de daño que fue fijada en la sentencia es insuficiente, no se contempló mi proyecto de vida. Y le pide al juez de ejecución, amplía esta reparación del daño, ordena medidas de rehabilitación integral y además pues dígale cualquier beneficio a esta persona, ¿no? A Juan Pistolas. Juan Pistolas dice, pues yo tengo buena conducta, participo en las actividades laborales, educativas, no tengo para cubrir la reparación del daño, tengo la voluntad de pagarlo si me ponen en libertad pues, para poder trabajar y tener un mayor ingreso. Maestra, cuéntenos desde su óptica toda esta problemática tan difícil que se convierte para la víctima. Hay una condena de más de 1 millón de pesos, de más de 1,5 millones de pesos en favor de la víctima. Pero eso no le va a alcanzar. Que Así desde es. este caso hipotético son de imposible cumplimiento. Híjoles, es que esa condena, aunque sea de más de 1 millón de pesos y que probablemente en la condición de una persona a pie, pues es una cantidad que difícilmente se vería con un trabajo diario, pues aquí yo veo un montón de problemas, maestro. O sea, uno, desde el acompañamiento que no tuvo la víctima desde que se estaba integrando la carpeta de investigación. O sea, ahí es que voy a regresarme un poquito a la cuestión de la reparación del daño, y lo voy a llamar así reparación del daño, no reparación integral, porque incluso nuestra legislación, por ejemplo, del Estado de México, en su artículo 26, a partir del artículo 26, que empieza a analizar el tema de la reparación del daño, aunque en ese capítulo se llama reparación integral del daño y pretende hacernos creer que lo está analizando desde un derecho fundamental, no es cierto, sigue siendo una pena de carácter público. Tan es así que a partir de ese artículo 26 correlacionado o se intenta correlacionar con el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la misma legislación procesal penal, estamos viendo cómo dentro de las obligaciones del Ministerio Público viene el solicitar y acreditar en su momento la reparación del daño. El artículo 335 del Código Nacional, cuando el Ministerio Público formula la acusación, en el apartado de penas, tiene que referirse a la reparación del daño y al monto de la reparación del daño y obviamente ofrecerme medios de prueba tendientes a la reparación del daño. En la etapa de juicio, pensemos que se dictó un fallo condenatorio, me habla el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su caso se va a celebrar una audiencia de individualización judicial de la sanción y reparación del daño. Y luego ahí vamos a utilizar el artículo 406 del Código Nacional. Ese artículo 406 dice que, bueno, deberá de obtenerse prueba para poder cuantificar la reparación del daño, pero para el caso de que la prueba no hubiese sido suficiente para poder determinar la cuantificación, se dejará salvo el derecho de las víctimas. Entonces, aquí todos estuvimos mal. Uno, porque el Ministerio Público no hizo su chamba, porque yo no sé si a nivel estatal, yo no sé si a nivel procuración y partición de justicia no le asignamos a la víctima un asesor jurídico público que pudiera cuantificar la reparación del daño, o el asesor jurídico, en caso de haberlo tenido privado, pues peor aún, porque entonces no supo diseñar un plan de reparación integral. Yo parto aquí de un punto. Usted me habla de que la persona víctima quedó en una condición que no le va a permitir desarrollarse laboralmente. Entonces, aquí se tuvieron que haber incorporado
elementos probatorios para poder determinar esa afectación al proyecto de vida. El lucro cesante, las pérdidas de oportunidades que la víctima ya no va a configurar para de aquí en adelante, derivado de la conducta delictiva que sufrió. Pero ahora lo más grave, maestro. Llegamos con esta sentencia que dice se condena a más de 1,000,000 de pesos por concepto de reparación del daño y solamente se habla de la indemnización y de la reparación del daño de carácter moral. Y luego entonces el 406 tiene un problema, yo lo visualizo como un problema legislativo, porque el 406 me dice, mira, vamos a condenar a la reparación del daño, porque el mismo 20 de la Constitución ya tiene una línea. El 20 de la Constitución me dice, en caso de haberse dictado una sentencia condenatoria, se deberá de condenar a la reparación del daño. Pero el 406 me dice, tiene que haber prueba que permita determinar la reparación del daño. Pero si con la prueba que se produjo en la audiencia de individualización judicial de la sanción no se pudiera cuantificar, se dejará a salvo el derecho para hacerlo valer a través del procedimiento de ejecución. Yo aquí noto un asesor jurídico que en su momento, cuando se dictó la sentencia, pensemos que hubo prueba, se dictó la sentencia y no apeló. Entonces se conformó con esta situación. Tribunal de Alzada no salvaguardó ese derecho fundamental de la víctima y confirmó la sentencia en los términos en los que se había dictado. Pensemos que nos fuimos hasta el tema del amparo. Ya nadie hizo absolutamente nada, porque en este caso, pues a partir de que se confirmó la sentencia, para poder impugnar a través del amparo por parte de la víctima, pues se tendrían los famosos 15 días, porque ya no se encuentra en la condición de la persona sentenciada. Entonces, ya todo está mal hasta ahí. Pero ahora noto una circunstancia más complicada. Aquí hay un principio de inmutabilidad o invariabilidad de la cosa juzgada que contiene nuestra Ley Nacional de Ejecución en su artículo 25, porque sí se cuantificó la reparación del daño. Pero además, aquí déjeme hacer un paréntesis, porque el caso de Juan Pérez, más que hipotético, me suena bastante real, porque seguramente así usted recibe muchísimas sentencias condenatorias en donde le pedimos que haga magia para tratar de salvaguardar los derechos de la víctima. ¿Qué sucede en este caso específico? Pues es que yo aquí noto una dificultad en términos del artículo 25, porque ya hay una cuantificación respecto de la reparación del daño. Si bien es cierto que la víctima no está conforme y viene a decirme esta ejecución, es que yo no estoy conforme, pues debiste de haber apelado o debiste de haberlo manifestado a través del amparo en la vía directa. Ahora, ¿qué te queda? Pues vamos a revictimizar a la víctima, porque lo que le quedaría es el ejercicio de una acción en materia civil, porque como tal prueba no hubo. Es que esa lectura del 406 del Código Nacional es súper complicada y justo de ahí nos agarramos, porque además hay un criterio que en aquel entonces emitió la extinta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde señaló que no era inconstitucional dejar a salvo el derecho de la víctima para la reparación del daño, para hacerlo valer en ejecución de sentencia. Sí, pero es que el 406 te dice que tiene que haber prueba, que cuando la prueba no fue suficiente para cuantificar, o sea, el daño tiene que estar demostrado, y cuando la prueba no fue suficiente para cuantificar, solo así dejarás a salvo el derecho, porque entonces aquí estamos obligando a la víctima a que traiga elementos probatorios, a que se abra una especie de controversia en ejecución, que me traiga elementos probatorios para entonces decirle a la persona sentenciada cuánto es lo que va a deber en total de la reparación del daño. Pero estamos generando falta de certeza jurídica a la persona sentenciada, porque al sentenciado, a él ya le dijimos, tú ya cumpliste con un plan de actividades, ya tienes el porcentaje de la pena que se establece para poder otorgarte un beneficio preliberacional. Es más, ya hasta pagaste la multa, o en su caso la multa ya te fue variada por alguna otra condición, pero te falta el tema de la reparación integral del daño. Y espérate, porque si tú creías que era 1,500,000, pues espérate, porque ahora la víctima acaba de iniciar una controversia en donde ahora la víctima viene y me dice que le falta el tema del proyecto de vida porque alguien le platicó del proyecto de vida. En realidad yo veo una solución lamentable para la víctima, porque la vamos a tener que revictimizar y vamos a tener que hacer que la víctima gaste el doble. Yo la figura que yo consideraría como respuesta para la víctima sería la acción civil, ya no específicamente a través del procedimiento de ejecución, pero es que todo este meollo que ahorita usted y yo aquí tratamos de llegar a una respuesta, es que esto sucede todos los días, doctor. Maestra, Y además, este es un caso hipotético que, como bien señaló, de muchos que en realidad llegan a la ejecución. A mí, yo estoy convencido de que efectivamente tenemos un desfase procesal en materia penal, un código penal que data del año 2000,
un Código Procesal 2008, una Ley Nacional 2016. 8 años de diferencia entre cada uno. Y el ejemplo más absurdo que encuentro es que el Código Procesal dice que la reparación del daño podrá hacerse vía incidental en la ejecución penal. Cuando surge el juez de ejecución penal, evidentemente la materia del juez de ejecución es el cumplimiento de penas y medidas de seguridad, y por cuanto hacer la reparación del daño no puede ser un incidente, debe ser una controversia. Tenemos un problema ahí de técnica legislativa, pero sobre todo de interpretación jurídica. Yo estoy de acuerdo en que el Código Nacional establece que cuando la prueba desagrada no alcance, podrá quedar abierto para que en la Claro. ejecución penal se pueda cuantificar. Ello me lleva a que primero debe acreditarse que hubo un daño. Exacto. No debe ser ante el juez de ejecución ante quien se demuestre Ah, que hubo un así daño, ¿no? es, el En 25 de otro su caso, ley. este sí es real, en otro caso real, dicen, bueno, pues es que de acuerdo a la pericial que se desahoga, no, el perito no puede establecer si las lesiones que le fueron inferidas a la víctima dejan disminución o no, entonces lo dejo abierto para ejecución. Es decir, yo tengo que justificar que hubo un daño y de qué naturaleza. Claro. Ahora, yo creo que esta cuestión interpretativa abusamos de ella. Sí justifico la figura porque en estos supuestos donde hay unas lesiones, la víctima al momento de la sentencia sigue hospitalizada y generando gastos, creo que es viable que si con la prueba desahogada durante el juicio, en la audiencia Pero hubo específica que es prueba. para ello, no alcanzó para cuantificar el monto total de una reparación integral del daño, pues podrá liquidarse en ejecución, podrá cuantificarse lo que le reste por pagar en ejecución. Pero creo que abusamos de ello y dijimos, bueno, pues ahí está el juez de ejecución, hay un criterio de la primera sala de 2011, por cierto, que pues abrió la puerta y dejamos todo así, ¿no? Hay que la ejecución se haga a bolas. Pero a mí me encanta esta regresión que usted hace porque estamos poniendo atención a la reparación del daño hasta la ejecución de la sentencia, cuando la actividad del asesor jurídico para lograr esta reparación del daño, como lo señalaba al inicio de la plática, maestra, debe ser desde un principio. Cuéntanos, maestra, ¿qué opciones tienen las víctimas a través de su representante para poder llegar a este punto? Es que, ay, maestro, yo creo que aquí no se nos ha explicado bien qué es lo que tiene que hacer el Ministerio Público. No lo hemos sacado, yo creo que hemos transitado de 2008 en adelante y no hemos logrado sacar al Ministerio Público de la función de solamente ser persecutor de la pena. O sea, yo no sé usted, por ejemplo, las sentencias ya que recibe para ejecución, pero siempre que a nosotros dentro del proceso penal nos toca revisar un escrito de acusación, siempre se van sobre los máximos de las penas privativas de libertad. Entonces, seguimos con el enfrascamiento del Ministerio Público en el contexto de que si tú no pides la máxima, no me das estadísticas. Si tú no pides la máxima, no estás demostrando la fuerza punitiva que tiene el derecho penal. Y luego de paso le dimos a la víctima la figura de un asesor jurídico, pero aquí yo siempre les digo, o sea, no se piense que un día el constituyente se levantó de buen humor y dijo, ay, hay que voltear a ver a las pobres víctimas dentro del proceso penal. No, en realidad hay un contexto de el hecho de que el Estado mexicano forme parte del ámbito de los derechos humanos a nivel sistema interamericano. Existe en la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos el 63.1 que salvaguarda ese derecho de las víctimas a recibir una reparación del daño. Existe la Declaración sobre los principios fundamentales de las víctimas del delito y del abuso del poder, en donde se define qué debe de entenderse por una víctima y cuáles son los derechos que le asisten. Y dentro de ellos, el derecho que tiene a ser asesorada técnicamente. Pero esa asesoría jurídica técnica, maestro, usted me dirá si estoy o no en lo correcto. Creo que desde que iniciamos con el sistema de justicia penal acusatorio, no nos quitamos esa idea de que quien asesoraba a las víctimas era el Ministerio Público. Entonces, usted me dirá, porque sus años de experiencia en el Estado de México dicen mucho. En el Estado de México, cuando empezamos con el sistema de justicia penal acusatorio 2009-2010, el sistema de justicia penal acusatorio en ciertas regiones, y se hablaba de la figura del asesor jurídico, pues en realidad no veíamos en las audiencias asesores jurídicos. Se asumía que el mismo Ministerio Público era quien asesoraba a las víctimas de los hechos delictivos. Luego, en el Estado de México, pues sin querer queriendo, a partir de 2013, dando seguimiento a la Ley General de Víctimas, se conforma la Comisión de Atención
atención a víctimas. Y entonces los asesores jurídicos, yo les decía, es que es bien raro porque hasta parece que tenemos víctimas VIP y hay víctimas que no alcanzan la categoría de VIP, ¿no? Había víctimas de ciertas conductas delictivas que llegaban con acompañamiento de asesores jurídicos y las demás, pues, ¿para qué necesitaban asesor jurídico? ¿No? Y luego, a partir de ahí, el asesor jurídico, en lo personal me tocó participar en temas de capacitación y revisábamos los planes de capacitación que se tenían para las asesorías jurídicas y eran los mismos planes que se diseñaban para las defensorías, o sea, todo basado en estrategias de litigación, todo basado en interrogatorio contra interrogatorio y objeciones, y tampoco es como que hayan aprendido mucho, pero bueno, así se basaban los planes de estudio. Pero nunca les dimos victimología. Nunca les enseñamos a cuantificar un plan de reparación integral del daño. O sea, todavía no hacemos la distinción entre lo que es la reparación material y lo que es la reparación inmaterial bajo el contexto que tienen las sentencias del sistema interamericano de derechos humanos. No conocemos el antecedente de lo que significa un proyecto de vida. No distinguimos un lucro cesante y un daño emergente. Ahora, vamos a aterrizarlo esto en el Código Nacional. El Código Nacional establece en su artículo 139, la figura del 138, perdón, la figura de las providencias precautorias. Y justo ahí está la clave. Las providencias precautorias tienen una finalidad de garantizar la reparación del daño. Y esto no es que se adelante a él, es que estás vulnerando el principio de presunción de inocencia. No, porque tienen justo esa finalidad. Yo no sé si en realidad el proceso penal me dé para que se concluya a través de un procedimiento abreviado. Yo no sé si el proceso penal me dé para que en algún momento se sobresea. Yo no sé si podamos llegar a juicio. Y si llegamos a juicio, yo no sé si se emite una sentencia de condena. Pero la función de la providencia precautoria es que el asesor jurídico haga su chamba, y haciendo su chamba, que lleve a cabo, les llamo yo, una investigación de tipo económico. Para nada te cuesta verificar en el registro público de la propiedad del comercio si es que hay un bien a nombre de Juan Pistolas. Y si hay un bien a nombre de Juan Pistolas, tú puedes llevarle la información al Ministerio Público y que se solicita ante el órgano jurisdiccional una providencia de tipo precautorio, que es ese aseguramiento o ese embargo de bienes. En tanto se nos resuelve esto, a fin de que la persona que cometió la conducta delictiva pues no despilfarre estos bienes y al final lleguemos a la ejecución de la sentencia y le tengamos que preguntar cómo se va a pronunciar respecto de la condena de la reparación del daño y nos termine por decir, disculpe usted, porque yo no tengo con qué responder, ¿no? Entonces vuelves a victimizar a la víctima de la conducta delictiva, porque la víctima ya se chutó todo el proceso penal, ya acudió al procedimiento cuantas veces fue requerida. Hay víctimas que son bien metidas en los temas procesales, ¿no? Hay que incluso, a mí me han tocado víctimas que aprenden derecho en el ir y venir, y que cuando llegan a ejecución, pues ellos reciben la sentencia y dicen, bueno, pues aquí dice que, voy a poner el ejemplo de Juan Pistolas, dice usted, aquí dice que yo voy a obtener una reparación del daño por 1,5 millones de pesos. Y luego, ¿cómo la materializamos, doctor? Porque aquí yo creo que a usted esta circunstancia le toca todos los días. Hay víctimas también que se dan por satisfechas con el mero dictado de la sentencia, pero ahí tienes un tema importante. ¿Qué pasa cuando la sentencia, por ejemplo, dejó a salvo el derecho para que la cuantificación se hiciera en ejecución? Y hay víctimas, doctor, que dicen, pues a mí ya no me interesa esto. Es más, si yo no voy al procedimiento en materia de ejecución, si yo no comparezco al procedimiento en materia de ejecución, él no va a tener la oportunidad de obtener un beneficio preliberacional. Y ahorita ya tenemos un manualito que por ahí fue emitido a nivel federal, que más o menos nos va guiando sobre las audiencias de ejecución, pero en algún momento en Ciudad de México nos tocó un procedimiento en ejecución en donde a la víctima la buscamos hasta por debajo de las piedras y no aparecía. Cuando se inicia la controversia para que se logre la cuantificación por parte de la defensa de la persona sentenciada, el juez de ejecución nos responde que esa controversia no era para la persona sentenciada, que la que tenía el interés para efecto de que se cuantificara la reparación del daño como un derecho fundamental era la víctima, por lo tanto dejó sin materia la controversia iniciada por el sentenciado. Y sin saber cuánto debo por reparación del daño, pues no se puede materializar ningún beneficio preliberacional de conformidad con la ley, porque ese derecho quedó a salvo. Yo creo que aquí, uno, no tenemos asesores jurídicos especializados. Dos, la misma legislación en el intentar esclarecer cuál era la labor del Ministerio Público y cuál era la labor del asesor jurídico de las víctimas, ahí nos confundió totalmente. Ahí tiene usted su artículo 57 del Código Nacional, que yo siempre a mis alumnos en estas clases de reparación integral siempre les digo, es que esto es una cosa que no se puede creer.
El mismo 57 dice que si no acude el asesor jurídico de la víctima, el juez excepcionalmente le va a dar al Ministerio Público el deber de representar a la víctima. Yo siempre les digo, pues a ver, no estamos rompiendo con con la naturaleza del Ministerio Público. ¿Cómo le pedimos al Ministerio Público que se comporte con objetividad? ¿Cómo le pedimos que se comporte siempre bajo el hacer toda la labor que lo conduzca a los fines del proceso penal? Pues si por un lado le dices esclarece los hechos, pero por el otro lado le estás diciendo representa a la víctima, pues ¿qué es lo que quiere la víctima? Que se logre una sentencia en algún momento de condena. Entonces rompes con la propia naturaleza del MP. Y ahora dice excepcionalmente, pero en los criterios rompemos esta nomenclatura. Entonces hay muchos jueces que, no le voy a decir en dónde, pero es un lugar donde se bebe pulque y se prepara barbacoa. Un juez en alguna audiencia, yo iba como abogada defensora y en alguna audiencia el juez me dice, yo le señalé que no se podía en esta situación porque la víctima era una víctima de un delito sexual. Y yo le señalé que la audiencia no tenía condiciones, era una intermedia, no había condiciones para que la audiencia se pudiera llevar, toda vez que la víctima no venía con asesor jurídico. Y que hasta ese momento, yo todavía de metiche, no se le había preguntado a la víctima cuál era su designación sobre asesor jurídico. Y el juez me dijo, a ver, yo no sé de dónde venga usted, pero aquí se estila que las audiencias se lleven solamente con la presencia del Ministerio Público. Yo le señalaba que yo lo hacía para evitar a futuro posibles reposiciones del procedimiento en donde todos íbamos a salir afectados. Casi, casi me dijo, o se está quietecita o la multamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el contexto en muchos criterios es, pues si está el MP representa a la víctima, sí, pero el 57 te dice excepcionalmente. Entonces, llegamos hasta la sentencia, doctor. Y en sentencia, yo les digo siempre a mis alumnos de SICAJU que la audiencia de individualización judicial de la sanción no es para que el Ministerio Público brille, es para que ahí brille el asesor jurídico. Y es el asesor jurídico quien debería de llevarse su estrella en la frente. Y eso no sucede. ¿Por qué no sucede? Porque tenemos audiencias de individualización judicial de la sanción en donde el juez, tribunal de enjuiciamiento, pregunta si existe alguna prueba para desahogar tendiente a la reparación del daño y tendiente a la pena, y el Ministerio Público dice, su señoría, en aras de evitar indebidas reposiciones, solicito que se tenga por reproducida la parte correspondiente que casi casi que le sirva para poder determinar la pena que está solicitando esta representación social y la cuantificación de la reparación del daño. Entonces, ahí va el asesor jurídico dice, sí, su señoría, esta asesoría jurídica se adhiere a lo manifestado por el Ministerio Público. Y entonces la defensa dice, bueno, pues su señoría no hubo prueba para efecto de establecer la pena y la reparación del daño, pero el juez tiene un límite, el juez no puede, si ya dictó fallo condenatorio, no puede omitir en la sentencia pronunciarse sobre la reparación del daño, porque es un fundamento constitucional. En realidad, si leyéramos este fundamento constitucional junto con el 406, era necesario requerir que prueba. Entonces, hay asesores jurídicos, doctor, que le dicen a la víctima, no te preocupes, lo vamos a hacer en ejecución. Pero en ejecución usted ya tiene una limitación. Esa limitación es la imposibilidad de variar la cosa juzgada, y la cosa juzgada se entiende la sentencia en todos sus términos que quedan únicamente encaminados al tema de la ejecución, a la salvaguarda de que se cumplan en los términos en los que se dictó. Entonces va el asesor jurídico en ejecución y le dice a la víctima, vamos a armar un incidente para efecto de que se determine el tipo de daño al que va a quedar condenado el sentenciado. Pues no, la condena ya quedó desde que se dictó la sentencia. Entonces, es esto lo que sucede, ¿no? Lo que usted decía, en realidad no es un incidente, se tiene que iniciar una especie de controversia en donde no vas a volver a someter a la víctima a que nuevamente la víctima vaya con el juez y que le diga, ay, fíjese que el día tal a las tales horas mientras yo caminaba una persona. No, es solamente información que te lleve a cuantificar el daño. Cuando sí hubo prueba, pero la prueba que se desahogó en la audiencia de individualización no pudo hasta ese momento determinar la cuantificación de ese daño. Yo creo, doctor, que necesitamos enseñarnos, tanto ministerios públicos en las fiscalías como asesorías jurídicas, a elaborar planes individualizados de reparación integral del daño. Yo creo que necesitamos entender todos los criterios que tenemos. Yo le voy a poner un ejemplo, su 26 de su Código Penal del Estado de México. Ahí dice que por reparación del daño moral se va a condenar, por ejemplo, cuando no exista prueba, hasta 300 a 1000 salarios, me parece.
Pero aquí ya Ujú. tenemos un criterio, fíjese que hay sentencias que encontramos todavía en esos términos, y hay un criterio que se derivó de un amparo, un feminicidio en el estado de Puebla, en donde el Tribunal de Enjuiciamiento condena, tomando en consideración a no existir prueba para el tema de la reparación del daño moral y ellos pretendiendo salvaguardar el derecho de las víctimas indirectas, los padres de la víctima de feminicidio, pretendiendo salvaguardar ese derecho para evitar una revictimización, ellos dicen, pues como no está determinado cuánto es lo que se les va a pagar por reparación del daño moral, vamos a nuestro Código Civil y nuestro Código Civil dice que se pagará hasta 1.500 unidades de medida y actualización por reparación del daño moral. No les des el mínimo, dales el máximo. Y entonces ellos se van a apelación por este tema de la reparación del daño y en la apelación dice, pero ¿por qué te quejas si ya te salvaguardaron tu derecho a que tú recibas tu reparación del daño moral? Te está evitando que tú cuantifiques el tema de la reparación del daño moral y de ahí surgió un criterio bien interesante derivado de este amparo, es el 711 diagonal 2023, en donde la extinta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que los topes máximos para cuantificar el daño moral establecidos en los códigos penales o, en su caso, echando mano de las legislaciones en materia civil, son inconstitucionales porque a través de estos topes máximos se vulnera el derecho de las víctimas. Y eso fue hasta amparo en vía de revisión, doctor. Entonces, no tenemos en realidad, los códigos penales no están homologados. No tenemos capacitación de ministerios públicos en donde no solamente les enseñes el tema de la persecución de las conductas delictivas, no solamente los encamines a que ellos integren carpetas de investigación, logrando esclarecer la conducta delictiva y logrando determinar la forma de intervención de la persona en esa conducta delictiva. No tenemos ministerios públicos que cuenten, para empezar, con herramientas en los servicios periciales y que les permitan producir prueba, obtener elementos probatorios para poder en su momento producirlos y con ellos poder determinar qué tipo de daño sufrió la víctima y la cuantificación de esos daños. Aquí, en un lugar de la Mancha, diría alguien, existe un espacio, una fiscalía, en un lugar muy, muy, muy lejano, en donde los ministerios públicos dicen todavía, ¿y qué es eso de la Ley General de Víctimas? No, eso no aplica aquí, eso es hasta amparo. Y entonces cuando tú intentas poder llevar tu plan individualizado, solicitar, por ejemplo, actos de investigación, porque una realidad es que también muchas víctimas carecen de recurso económico, doctor, para ellas costear sus peritajes, sobre todo un peritaje, por ejemplo, en matemáticas actuariales. Por ejemplo, un peritaje en materia de medicina del trabajo, que es esencial para el caso que usted nos ponía de un Juan Pérez, un Juan Pistolas, ¿no? Que cometió esta conducta delictiva y que la persona va a tener discapacidad para el resto de su vida, de movilidad. Y esos no los tenemos en muchas de las fiscalías, sino es que por decir la mayoría de las fiscalías no tenemos esos peritajes, ¿no? Y entonces, ¿a dónde conduces a la víctima? Que la víctima se canse para cuando llegue a ejecución y que la víctima termine por decir, no, si es otra vez, la verdad es que ya no quiero ir, ¿no? Y tiene sentencias en donde, si bien los sentenciados tienen posibilidad de obtener un beneficio preliberacional, está el puntito en el arroz, que es la falta de la cuantificación de la reparación del daño. Y aquí podemos visualizar miles de escenarios, doctor, pero creo que todo es una muy mala concepción, digo, diría nuestro amigo Ambrisi, la Ley General de Víctimas es una ley idealista y creo que solamente nos limitamos a copiar y pegar, sin en verdad enseñar a todas las personas que están encaminadas a este tema de la salvaguarda, de la reparación integral del daño, a, a verificar qué elementos conforman esa reparación integral. Usted decía hace unos momentos, las sentencias que condenan a reparación del daño material por ahí te condenan a reparación del daño moral, pero no analizan la reparación del daño con su compensación, con su rehabilitación, con su restitución, con su medida de satisfacción, con su medida de no repetición. Y entonces se queda en eso, en meros bonitos deseos, doctor, porque no tenemos manera de aterrizar todo esto. Y esto no es nuevo, ¿eh? Yo siempre les digo a mis alumnos de Zicajú, y hemos avanzado porque podríamos estar peor. En el año de 2014, cuando sucede el tema de Ayotzinapa, pues nos vimos obligados a enseñarles en la Comisión de Atención a Víctimas a el cómo integrar un expediente de índole administrativa para que las víctimas pudieran acceder a las medidas de ayuda e inmediata, las medidas de ayuda y asistencia. Y de reparación integral, pues yo creo que cada día estamos peor, doctor, porque hoy no hay ni tan siquiera un fondo que salvaguarde de manera real
el derecho de las víctimas a recibir en algún momento la compensación subsidiaria. Entonces, uno, no tenemos abogados que sepan integrar planes de reparación del daño. Dos, las fiscalías pues están caminando sobre un solo pie porque no cuentan con servicios periciales que les brinden estos elementos probatorios en algún momento para que las víctimas puedan llegar a una cuantificación del tipo de daño, identificando el tipo de daño que sufrieron y la cuantificación. Tres, pues tampoco podemos vulnerar los derechos de las víctimas, porque ahora sí que ya lo dijo la Corte. Y la Corte se pronunció en ese criterio que usted mencionaba, en donde dijo, pues es que no puedes violar el derecho constitucional de la víctima que se le repare integralmente el daño, pero no hay herramientas aterrizadas, doctor. Y creo que ahí es bien triste y lamentable porque llevamos 2008, 2011, reforma en materia de derechos humanos, 2013, Ley General de Víctimas, 2014, reglamento de la Ley General de Víctimas, y hasta ahorita, o sea, ya 2026, yo le puedo decir que todavía hay víctimas del asunto de Ayotzinapa que no han recibido compensación subsidiaria. Es lamentable, maestra, fíjese que es bien triste esta situación porque a veces uno piensa que estamos jugando al juzgadito con estas cosas, ¿no? Realmente, ¿qué es hacer justicia? Yo vengo sosteniendo que una sentencia de condena es lo que la ley establece. Hay que castigar al sujeto por una conducta delictiva, hay que sancionarlo, hay que lograr esas teorías, la prevención, hacerle énfasis en que te equivocaste una vez y si eres residente no tienes acceso a beneficios. Pero en su mayoría, aquellos primos delincuentes que tienen esta opción de reinsertarse de manera favorable a la sociedad, pero que además estamos conscientes que en este país la reclusión no tiene un tinte real de aportar elementos para una efectiva reinserción. Somos nosotros los jueces de ejecución quienes tratamos de dotarlos a través de un beneficio, imponerles ciertas condiciones para tratar de que esa persona reivindique el camino y sea una persona productiva. Pero el conflicto que surge cuando hay una reparación del daño, a veces el juez de origen dice integral abarca todos los conceptos y dice cuantifique la ejecución, y en el considerando la sentencia no me dice qué justificó, con qué medio de prueba para yo poder tener una referencia al menos de ello. Caemos en un conflicto entre un derecho humano de la víctima, que el daño se le repare, y el derecho humano de la reinserción social de la persona sentenciada. Hemos tratado de buscar figuras que nos ayuden a solventar ambas partes y terminamos fijando garantías por concepto de reparación del daño con solo datos de prueba. Y estos datos emergen de la propia sentencia, de lo que las partes desahogaron en el juicio y lo que tenemos como referencia para darnos una idea de cuánto puede ser una garantía por concepto de reparación del daño. Hay voces que dicen que no se puede porque la ley nacional establece que debe cuantificarse una reparación de un daño real y no una garantía. Sin embargo, la ley nacional sí señala que el juez podrá fijar una garantía por ese concepto de reparación del daño. Tratar de solventar ambos conceptos, pero más allá de que se pueda o no se pueda, si yo fijo una garantía económica, no sé, 50,000 pesos, el sentenciado en el afán de obtener su beneficio, viene y lo deposita, pero la víctima sigue atada de manos, porque ya no tiene ningún medio de prueba que desahogar, porque los que tenía fueron desahogados, ya fueron valorados por el juez, revisados por la alzada, a veces incluso por el colegiado, no les concedieron valor probatorio, y entonces ¿yo qué voy a desahogar en la ejecución? No, pues no. No hay que desahogar. Y entonces el único beneficiario es el Estado, porque el dinero queda en el fondo auxiliar para la procuración y administración de la justicia. El daño se le está reparando al Estado y no a la víctima, ¿no? Y del otro lado tenemos estas noticias de que las comisiones ya no tienen recursos. No. Que además estas compensaciones son elitistas, ¿no? Son discriminatorias, ¿no? Porque es para ciertos delitos y para otros no. Como dijo usted, para los VIP, los que pues ni modo, ¿no? Tú no pasaste con el cadenero y pues no tienes acceso a estas formas, ¿no? Es algo muy triste y que yo creo que tenemos que trabajar mucho en ello, mucho en ello, como bien nos señaló, enseñar
cómo tenemos que lograr esta máxima del derecho. Voy a aprovechar este espacio, maestra, porque como siempre tenemos personas que nos siguen. Vi todos estos comentarios que tiene usted un club de fans. Alejandra Cedillo, gracias por seguirnos. Shesid Naomi, muchas gracias, siempre fiel. La maestra Lucero López le manda saludos. Gracias. Nancy Luis Ricardo RM dice un tema de suma importancia, como es la reparación integral del daño en la ejecución de sentencias. Gracias por ver este tema, maestra, muchas gracias. Saludos, mi querido Juan José Colón, gracias por seguirnos. Héctor Vergara, gracias amigo por estar aquí. Consultores jurídicos asociados, también está por aquí con nosotros. Mi querida Tania Licea de la Fuente también nos sigue aquí. Pati Moreno, muchas gracias. Recuerden que agradecemos mucho sus comentarios, ya sea a través de esta plataforma. Mañana este video se sube a la plataforma de YouTube. También estamos abiertos para escuchar comentarios, opiniones, dudas, quejas, sugerencias, revocación de mandato, amparos, lo que quieran hacer valer por ahí. Mi querida Nancy, yo quiero aprovechar este espacio porque el tiempo nos come, nos quedan escasos 10 minutos, pero yo quiero anunciarles a todas las personas que nos siguen y a quienes nos van a estar viendo a través de la plataforma de YouTube, que no solo has pasado a formar parte de las filas de los catedráticos de SICAJU, que nos llena de mucho orgullo, porque como te decía, querida amiga, yo te venía siguiendo hace mucho tiempo y admiro tu gran capacidad, la reconozco, te felicito. Me gusta esta forma en la que desarrollas no solo la academia, también en la trinchera. Llegar a un juzgado no es sencillo. Seguramente has incomodado a más de una autoridad. Y yo siempre he dicho, abogado que no incomoda no es abogado. Tenemos que hacerlo, tenemos que hacer la lucha, la batalla. Yo te admiro y mi reconocimiento total para ti. Y a mí me llena de satisfacción que ya seas parte de los docentes de SICAJU, que al fin te hayas decidido a venir para acá con nosotros. Sé que la vida de artista es muy complicada y que no tenías tiempo, pero ya estás por aquí. Pero además, me llena todavía de más satisfacción el saber que a partir de este viernes te conviertes en conductora de uno de estos programas para SICAJU Radio. Me gustaría que te aventaras el comercial, que nos dijeras cómo se llama tu programa, de qué va y qué es lo que te motiva para hacerlo. Ay, híjoles, es que todo esto empezó, es que usted es un fiel soñador y usted me sigue en la locura, igual que el maestro Mogollán y el maestro Ambris, que son quienes apoyan este tipo de situaciones, y el doctor Octavio que no se raja y no dice que no. Y toda la gente que está en espacios administrativos, de verdad que yo no he recibido de ustedes más que pues un trato bonito, un trato muy gentil, y en su momento todo empezó porque venía el 8M y bueno, pues yo les decía que por qué no tienen a más mujeres, tienen talentos de mujeres en sus distintos espacios académicos, y yo les decía que por qué no aportábamos un poquito para que estas mujeres brillaran. Y bueno, ustedes me siguieron la corriente y así se armó el programa del 8M, y hace unos días atrás usted me comentaba sobre esta posibilidad de tener un programa encabezado por mujeres, invitando a mujeres, a grandes mujeres que se van desarrollando poco a poco en este espacio, visibilizando las distintas circunstancias, tanto personales como profesionales. Y así empezó todo esto y se hizo realidad, y el día viernes arrancamos. Nuestro programa se va a llamar LexFem, y en este espacio igual nuestro horario queda también en la ronda de las 6 de la tarde. Entonces vamos a iniciar el viernes. Yo elegí a una mujer a quien quiero, admiro y a quien aprecio desde hace muchísimo tiempo, y ahora sí que doy fe pública de que le ha costado muchísimo estar en el lugar en el que hoy se encuentra. La maestra Ivonne Ruiz Cerón nos va a engalanar el día viernes con su presencia en este programa. No se lo pierdan, de verdad que vamos a tratar de desarrollar esto desde una óptica en donde podamos permitirles a muchas mujeres, como lo es la doctora Ivonne, en su momento ya también le eché el ojo a la maestra Patti, que también nos acompañó en el evento del 8M, para que nos hablen desde lo que es la postura de una abogada, en nuestro caso, pues abogada penalista, ambas son abogadas penalistas, y cómo se van rompiendo esos esquemas para hacer hoy el ruido que hacen en el espacio jurídico. Yo le vivo agradecida a usted, a mi maestro Mogollán, a Ambris, al rector, por supuesto, por este tipo de espacios y por
por aventurarse con esta loca, ¿no? Yo le decía que yo tengo, no sé si es un defecto o es una cuestión bonita que no sé decir que no y que me lanzo como el borras, diría mi mamá, ¿no? Entonces, y ustedes me siguen. Y bueno, pues así nace el programa del día viernes y a partir del día viernes yo espero que sean muchos más programas en donde podamos tener la oportunidad de coincidir y agradeciéndole sumamente este tipo de espacio. Yo creo que la vida a veces nos angolotea y cuando vienen estos angoloteos, pues nos va a llevar a espacios bonitos, ¿no? Y yo estoy muy agradecida con todos ustedes, con mis queridos alumnos, que me han abierto ese espacio, me han aceptado de una manera bien bonita y con todas las chicas que en el ámbito administrativo, desde que llegué, híjoles, qué bonito trato. No tengo más palabras para ustedes más que agradecimiento, doctor. Maestra, pues los agradecidos somos nosotros. A mí sí me gustaría ponderar que SICAJO siempre ha estado abierto a todos los géneros, a todos. Las convocatorias siempre han sido abiertas. Nuestro rector, de hecho, nos ha hecho énfasis en que tenemos que ser más inclusivos con el género femenino. Hemos buscado, se agregó a una de las coordinaciones la maestra Laura. Eh, a veces yo no sé si sea miedo o en verdad la energía que damos los coordinadores como hombres genera algún tipo de temor, de resiliencia, que no, las mujeres no, o sea, por más que les dice uno, acérquense, estamos abiertos, no. Y como pilar, como estandarte en representación de ellas, emerge usted con mucho ímpetu, con muchas ganas, con mucho carácter. No me gustaría denominar este programa como un programa 100% feminista, no, sino solo un programa que dé espacio a estas voces, que quizá ellas, ante la presencia de tanto coordinador hombre, decidan no entrar en controversia y digan, bueno, me siento más cómoda. El eslogan es tu espacio libre y seguro, y efectivamente, entre ustedes se van a poder entender mejor, pero eso no obsta para que todo el mundo las pueda seguir, todo el mundo pueda hacer los comentarios necesarios. Siempre lo he dicho, las críticas son bienvenidas siempre y cuando sean con respeto, y ojalá todo el mundo se interese en esto. Como siempre, SICAJO sigue abierto para todo el mundo quien quiera participar. Estos espacios como SICAJO Radio, como la revista Vox Legis, están abiertos para todo el público, no necesariamente para quien forma parte de la comunidad. Yo me quedo con muchos temas en el aire, querida amiga, porque este tema de la reparación del daño da, no para un programa, para muchos más, da para un tema de un libro que por ahí estamos cocinando, y quizá para Ya un libro voy, completo, ¿no? corro. Para un libro completo que tengamos que abordar la reparación del daño. Venimos tratando de organizar un programa de radio, aunque nos lleve 3, 4 programas, pero abordar el tema de la reparación del daño desde todas las ópticas, desde la materia civil, desde el proceso penal, desde la ejecución penal, desde el amparo, la reparación del daño en adolescentes, en fin, es un tema demasiado amplio, creo que es necesario que lo abordemos. Estamos trabajando ya para tratar de definir estos temas y tratar de hacer mesas redondas o programas individuales, no lo sé. Vamos a definir en los próximos días. Yo quiero dejar huella y fe de constancia de este programa, que obviamente, pues, mi querida amiga, estás invitada a esta mesa que vamos a hacer y sé que voy a contar con tu presencia. Por supuesto que sí, sabe que le agradezco que me tome en consideración. Ahí nos vemos porque, híjoles, en adolescentes es un tema más complicado por la propia nomenclatura que establece el 60 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Pero ahí entra ya nuestro máster de máster, el maestro Mogollón, que seguramente tiene mucho que darnos sobre ese tema. Sí, claro. Pues mire, ya para ir cerrando, a mí me gustaría dejar esta reflexión de que la reparación del daño en materia penal no puede seguir siendo entendida como una cifra central en una sentencia, ni como un requisito formal que se invoque para conceder o negar beneficios. Reducirla a estos conceptos es viciarla de contenido. En el fondo, si normalizamos la insatisfacción de la víctima dentro del propio sistema, estamos modificando su actuación. En la ejecución penal se juega algo más profundo que el cumplimiento de una pena. Yo creo que se pone a prueba la capacidad del Estado para restaurar, dignificar los derechos de la víctima, evitar simulaciones. Los principios de justicia, de realización social deben hacerse patentes.
El desafío que tenemos como autoridades, como operadores del sistema, maestra, no es menor. Exigir el pago total de una reparación del daño a quien materialmente no puede cumplirla puede convertirse en una forma encubierta de perpetuar la pena. Pero al mismo tiempo, también la flexibilización sin criterios claros puede traducirse en lo que usted señalaba, en una revictimización silenciosa. Es ahí donde el juez de ejecución debe dejar de ser pues un mero administrador de sanciones y debe convertirse en un garante de derechos, llamado a resolver tensiones complejas con criterios de proporcionalidad, razonabilidad y enfoque de derechos humanos. Porque al final, maestra, la pregunta no es si la reparación del daño que está prevista en la ley solo es un concepto, sino si en verdad en la práctica está ocurriendo. Si la respuesta es que no está ocurriendo, híjole, es triste, pero entonces no estamos frente a un problema de técnica jurídica, sino frente a un déficit de justicia. Y eso es lo que más lastima a toda la sociedad. Háblese de sentenciados, háblese de víctimas o háblese de aquellos que nos están mirando todos los días. Mi querida Nancy, yo agradezco mucho tu presencia en este programa. Tenemos temas muy abiertos con esta reparación del daño. Lo más seguro es que en el futuro te vuelva a convocar para seguir hablando de este tema. El tiempo nos gana. Yo estoy seguro que juntos, abonando conceptos, abonando de alguna manera experiencias, conocimientos, vamos a aportar un granito de arena para una sociedad mejor. Espero que así sea. Te agradezco mucho, te envío un fuerte abrazo. No olviden, amigos, seguirnos en nuestras redes sociales. Este video se sube el día de mañana a la plataforma de YouTube. Tenemos próximo nuestro congreso. Mi querida Nancy también va a formar parte de una mesa en materia penal, al lado de, obviamente, subimos a esa mesa a los mejores en el derecho penal y entre ellos estás tú, mi querida Nancy. Muchas gracias. Síganos, acudan, el registro pueden hacerlo en el número de control escolar o en el código QR que aparece ahí en la propaganda que estamos subiendo en redes sociales. Acompáñenos a celebrar estos 8 años de vida de SICAJU, 8 años formando gente exitosa, gente profesional, gente que en verdad quiere aprender y aprender de los mejores como mi querida Nancy. Pues mi querida Nancy, no me resta más que agradecerte. ¿Qué te digo? Es tu público. No, hombre, la agradecida soy yo. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, a usted por su espacio y por supuesto, nos vemos el día viernes inaugurando este programa y pues, nos vemos en el 8º aniversario, en donde gracias también por la oportunidad de estar con grandes. Yo soy una aprendiz mientras pues formaré parte de esa mesa siguiendo aprendiendo. Esa es mi voluntad, seguir aprendiendo de todos ellos, así como aprendo de usted. Cada vez que lo escucho, desde donde lo escucho, siempre aprendo de usted. Muchísimas gracias por su tiempo y gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Abrazos. Les mando un abrazo, gracias, que esté muy bien, excelente tarde. Bye. Gracias. Bye. Por radio.